Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al CREER por haberme invitado a esta magnífica jornada que seguro, o eso espero que sea la primera de muchas jornadas en las que se aborda una de las muchas piezas olvidadas en el abordaje de las enfermedades minoritarias o raras, que es la atención psicológica. Luego quería disculparme por lo que ha dicho Begoña, por no estar hoy en Burgos, me ha sido imposible a nivel presencial. Estoy dando muchos dolores de cabeza a Begoña, me disculpo con la conexión, ¿no? Con los problemas técnicos que hay siempre. Prometo, si se hace otra jornada y estoy invitada, a venir a Burgos para estar allí con vosotros. Y luego, no sé si, porque he estado muchos ratos en conexión, pero a Jonathan sí que lo he escuchado, el testimonio de Jonathan, no sé si está todavía en la sala o no, no lo sé, Sí que pero sí está, que, ¿eh? Sí, Laura, sí que está, ¿eh? sí que Sí, te está. está oyendo atentamente. Qué bien, Jonathan. Me he emocionado. No te imaginas cuánto. Menos mal que estaba sin cámara en ese momento. Lo que yo quería decirte es que tu historia es la historia de mis niños, de los niños que veo cada día en consulta, que veo en la UCI, que veo después de las operaciones, cuando están ingresados, cuando no pueden ir al cole. Tu historia es su historia. O sea que muchas gracias de verdad. No lo voy a hacer tan bien como tú, pero prometo esforzarme en ser el altavoz de todos los niños que en este espacio de consulta que estáis viendo atiendo cada día. Y dicho esto, empiezo con algo que me pareció espectacular. Hace unos días que estaba leyendo por redes y vi una entrevista, igual habéis visto esta frase, ¿eh? No sé si conocéis la enfermedad ¿no? Que se conoce como la piel de mariposa. Es tremendamente devastadora y este es un caso real de un adolescente con esta enfermedad minoritaria en la que el dermatólogo le preguntó al niño con piel de mariposa dónde le dolía más. Es una enfermedad tremendamente dolorosa de por vida, con unas furas que son espectaculares desde que son de bebés. Y el adolescente respondió en el autobús, porque es en el autobús cuando entro que la gente me mira y se aparta. Entonces, para mí esta frase, con esto podría empezar y acabar la charla, ¿no? Para mí esta es la frase, es las voces de los pacientes, igual que la de Jonathan, la que explica mejor cuál es la realidad y por qué es tan importante que hagamos una jornada como la que estamos haciendo hoy. No me extenderé mucho porque estoy segura que mis compañeras han hablado de datos, pero hay cosas que sí que hay que repetirlas a veces para que queden bien claro, ¿no? De enfermedades raras hay muchísimas. Hoy en día ya sabéis que tenemos entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras en el mundo, con lo cual la frase de no es raro tener una enfermedad rara viene de ahí. Estamos hablando de 30 millones de afectados en Europa, de 3 millones de afectados en España. En Cataluña tenemos entre 300.000 y 400.000 niños y familias afectados por una enfermedad rara, con lo cual tenemos un problema importante. Si además tenemos en cuenta el impacto general y valoramos que en torno al 6 al 8% de la población mundial viven cada día y se enfrentan cada día con una enfermedad minoritaria, pues no es poca cosa. Nos enfrentamos a un problema de salud pública enorme y a un enorme reto asistencial, y de eso es un poquito también lo que yo vengo a hablar aquí desde el ámbito hospitalario. El problema, ¿no?, es todavía mayor, aparte de los datos, porque las políticas sanitarias realmente se han organizado tradicionalmente para entender y atender las enfermedades mayoritarias, ¿no?, excluyendo de manera sistemática las enfermedades raras o minoritarias de la planificación sanitaria, incluso en sociedades avanzadas, ¿eh? Y esto es cierto, entiendo que conocéis que la cebra es como la representación de las enfermedades minoritarias. Con la imagen de la cebra se pretende dar visibilidad a las enfermedades minoritarias, y este símbolo viene de una frase clásica de las universidades y de las formaciones en la carrera de medicina, donde se enseña a que cuando escuches cascos piensa en caballos, no en cebras. Es decir, cuando veas determinados síntomas médicos, piensa primero en una enfermedad mayoritaria. Esto está bien, tiene que estar, pero nosotros queremos que también vean las cebras. Queremos que los médicos y los profesionales sanitarios también sepan, entiendan y tengan conocimiento para detectar las enfermedades minoritarias. Imagino que también lo habéis hablado, que estamos muy contentos, ¿no?, hace unos días con el Plan de Acción Mundial, a ver cómo queda todo esto, pero el Plan de Acción Mundial para las Enfermedades Raras, que ha sido reconocido ya en la Asamblea de la OMS, por fin se reconocen las enfermedades raras
como enfermedades importantes en el sistema de salud, de la misma manera que lo es la diabetes, el asma, y tenemos que ver a ver en qué queda a nivel de política, en qué queda a nivel de presupuesto, pero supone un hito tremendamente importante. Si tenéis oportunidad, os aconsejo que leáis el documento publicado de la OMS, es breve y es muy importante porque habla de aspectos clave y no únicamente la atención médica, y de manera muy concreta y de manera literal, la OMS en este decreto habla de la importancia de aplicar programas eficaces de promoción de la salud mental y de apoyo psicosocial, así como políticas e iniciativas que mejoren el bienestar de las familias y de sus cuidadores. Esto dicho hace muy poquito y reconocido por la OMS. Sabemos que detrás de unos datos, de unos números, hay personas, esto lo vemos cada día, detrás de una enfermedad rara hay vidas, y sabemos también que no todo lo que duele es visible. ¿Cuál es el impacto emocional de las enfermedades raras o minoritarias? Me cuesta resumirlo. Os voy a poner un vídeo que es muy cortito, que es muy breve, espero que se oiga bien, porque ella, Esther, es la que mejor lo explica. Esther es una madre luchadora incansable por los derechos de las personas con acondroplasia. Ella, además de madre de un hijo ahora adolescente, que es paciente mío con acondroplasia, además es presidenta de la asociación de AFAPAC. Ella es una madre luchadora, como tantas historias de madres y familias luchadoras detrás de hijos con una enfermedad minoritaria. Pongo el vídeo, si no se escucha, hacemos una señal, porque vale la pena. Mi nombre es Esther, soy la presidenta de la Asociación de Familiares y Afectados de Patologías del Crecimiento, AFAPAC. Soy también madre de un chico de 13 años con acondroplasia. La acondroplasia, más allá de las extremidades cortas, conlleva una serie de complicaciones de salud significativas. Menor capacidad torácica, apneas, otitis, lordosis, cifosis, compresión del foramen magnum y muchas más. Criar a un hijo con una enfermedad rara supone una carga emocional considerable para toda la familia, el niño, los padres y los hermanos. No se trata solo de una diferencia física, la baja estatura está muy estigmatizada y a menudo los niños son víctimas de burlas y risas. Por eso el apoyo psicológico es fundamental a lo largo de la vida. El impacto emocional es enorme. Debemos trabajar la aceptación, la comprensión durante todo el ciclo de vida, especialmente en la adolescencia. Es crucial que el sistema público amplíe el apoyo psicológico para las personas con acondroplasia. Además, existe una dificultad añadida, casi invisible. Las personas con acondroplasia se enfrentan a dificultades de aprendizaje, dislexias y TDAs. Estos trastornos están presentes en muchos afectados y no se sabe si están asociados a la enfermedad, por lo que a menudo no se diagnostican a tiempo o se tratan tardíamente, en muchos casos con recursos económicos de las familias, ya que la sanidad pública no llega a cubrirlos. Es vital que tomemos conciencia de estas necesidades y trabajemos para garantizar que todos los afectados reciban el apoyo necesario. Se ha escuchado bien, ¿verdad? Vale. Bien, si seguimos hablando del impacto emocional de las enfermedades minoritarias, o lo que a veces decimos el journey, el viaje de la enfermedad rara, pues tenemos que hablar de que no es un viaje exclusivamente físico o exclusivamente médico, incluye también y sobre todo la vivencia subjetiva, la experiencia de los niños y de los pacientes y de las familias afectadas. Es decir, no solo es lo visible, sino también lo invisible, lo que no vemos, la carga emocional, la ansiedad, el miedo, el estrés, el trauma. Jonathan hablaba de trauma, esto es importantísimo también. Sufrir una enfermedad minoritaria está asociada a mayor impacto emocional y a peor calidad de vida que otras condiciones crónicas médicas de salud. Y esto es debido, pues como ya sabemos, a los retos específicos que presentan las enfermedades minoritarias. Por ejemplo, uno de estos retos específicos muy importantes es lo que se conoce como la odisea diagnóstica, que ya lo indica un poco la palabra, que es este proceso tan largo, tan tortuoso, que a veces en algunas familias puede durar de 5 años de media o 10 años para conseguir un diagnóstico. En este proceso de odisea diagnóstica y de búsqueda de un diagnóstico para lo que está sucediendo, para lo que ya se está viendo, los niños, si hablamos de niños, van recibiendo muchas pruebas que a veces son invasivas, hay incertidumbre por los resultados, hay mucho estrés, los padres con la desesperación van buscando múltiples profesionales, algunos incluso pueden desplazarse de comunidad para intentar conseguir otra opinión o conseguir otros diagnósticos.
Y muchas veces en este proceso, en este camino, pueden recibir diagnósticos que no son precisos, que son incorrectos a veces, y eso también puede llevar a tratamientos incorrectos. Sabemos que el impacto emocional o psicológico es mayor tanto más dure esta demora diagnóstica. Hay una correlación directa, más años de demora diagnóstica, más malestar emocional asociado. Conseguir el diagnóstico es importante, pero es una mezcla de sensaciones, es una ambivalencia que yo digo, pues tener un diagnóstico al final nos da una información, nos ayuda a entender, pero se abre la puerta también a más malestar, a más odiseas, porque una vez tienen el diagnóstico, las familias, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde van? Empieza la búsqueda de los profesionales indicados, empieza la búsqueda de la información, qué es lo que sucede. El otro día una madre en una consulta me decía algo muy importante que ilustra esto. Y me decía, mira, Laura, es que estoy enfadada porque vengo de la visita, su hijo tiene una enfermedad minoritaria muy grave, de estas ultra raras, y la reumatóloga me decía, ostras, sabes mucho, te has convertido en una gran experta, pareces científica. Y ella me decía, es que yo no quiero ser una experta, yo soy una madre, ¿no? Esto ilustra un poco lo que sucede a las familias, se ven en la obligación con la poquita información que hay de intentar obtener respuestas y se convierten en científicos y en auténticos gestores de casos. Nosotros aquí tenemos a niños que son visitados por 6 especialidades, por otorrino, reumato, neuro, y son los padres los que tienen un poquito que ir gestionando, ¿no? Y todo esto va añadiendo carga a toda esta mochila. Esto es lo que se conoce también como la narrativa del caos. La narrativa del caos es este relato de las familias, este relato, esta voz de los pacientes en relación a esta sensación de que parece que nunca se acaba. Cuando tenemos una cosa, viene otra, ¿no? Y es esta lucha incesante contra todo y un poco contra todos. ¿Y qué pasa cuando no hay diagnóstico? Ya, imagino que igual esto ya se ha hablado también, pero no es un dato pequeño, no es un dato menor. El 50% más o menos de las enfermedades minoritarias no llegan a tener un diagnóstico, ¿no? Son enfermedades sin nombre, ¿no? Que decimos. Y esto es complicado por muchas cosas. Primero de todo, porque ya a nivel humano dar nombre es poner un poquito de luz, ¿no? A la oscuridad. Nombrar es nuestra manera de entender las cosas, nos ayuda un poco a situarnos, a tener una hoja de ruta. Pero cuando no hay nombre, cuando no sabemos, además estos pacientes y estas familias con una enfermedad sin un diagnóstico claro, no tienen tanta facilidad para acceder a dispositivos especializados, que es precisamente lo que necesitan para que se les vaya haciendo pruebas y a lo mejor algún día avance la genética y sí que descubran un diagnóstico. Los estudios nos dicen que este grupo, esta población de enfermedad rara sin un diagnóstico, es el que tiene el impacto psicológico mayor. Hablamos de cifras muy potentes como la que veis aquí, en torno al 35 y 40 de los padres de hijos con una minoritaria sin diagnóstico cumplen criterios de un trastorno depresivo y de ansiedad moderada, es decir, importante y con una limitación significativa en su vida. Si estamos hablando de retos y seguimos con este punto, pues nos metemos de lleno en la enfermedad minoritaria en la edad pediátrica. Sabemos que aproximadamente el 80% de las enfermedades minoritarias se inician en la infancia. Y esto es muy complicado por muchas cosas. Primero de todo, porque la infancia y la adolescencia es un periodo de máxima vulnerabilidad. Y por otro lado, en pediatría, evaluar y hacer las cosas bien, atender bien el impacto de la minoritaria requiere una aproximación distinta, el enfoque es distinto. Requiere que tengamos sí o sí en cuenta el contexto, sí o sí la familia, los hermanos, los padres van a tener que estar dentro de la intervención. Vamos a tener en cuenta el nivel de neurodesarrollo, cómo lo expresa el niño en función de la edad. No es lo mismo un niño que un adolescente. Y vamos, por tanto, a tener que trabajar en red de manera interdisciplinar. Es importantísimo. En la enfermedad minoritaria pediátrica, esto Jonathan lo ha explicado muy bien, el impacto no es solo físico, que también atendemos a niños cada día que tienen mucho dolor, que no pueden andar, que van con silla de ruedas, que no pueden, ¿no? Decía Jonathan, estar en el patio es una tortura, que se quedan sentados mirando cómo los demás lo hacen, que además tienen que faltar mucho porque tienen al cole, porque tienen que venir mucho al médico, entonces hay un impacto académico, porque los colegios no están preparados, aunque tengan voluntad, pero no están preparados para entender la magnitud y hacer las adaptaciones correspondientes. Nos peleamos, ¿no? Nosotros muchas veces con los colegios que lo hacen como mejor pueden, pero les falta información y nos peleamos para que entiendan, para que adapten, porque la vulnerabilidad y el reto de estos niños es el doble.
Y además el impacto social tan importante en la infancia y sobre todo en la adolescencia. Cuidado con aquellas enfermedades minoritarias que son visibles también. Hay un impacto en la imagen física. Los niños, pues si no van al patio, si no pueden ir a las excursiones porque no pueden andar, si no pueden, al final se pierden oportunidades de socialización. Entonces empiezan a aparecer los problemas de estigma. Los padres informan de que el 75% más o menos viven un estigma de manera significativa y cuidado al dato del 46,4% de los padres informan que sus hijos han sufrido alguna experiencia de bullying en el colegio. O sea, que cuidado, ¿no? Que vamos añadiendo dificultad. Y además el impacto económico que sufre la familia, pues los tratamientos no están cubiertos, muchas familias la conciliación es inviable, tienen que dejar de trabajar, casi siempre las madres, luego hablaremos de esto, y entonces hay un impacto que también es económico y todo esto va añadiendo cargas. Y además, como decía, en pediatría nos vamos a encontrar con niños con un diagnóstico pequeño, pero durante muchos años a lo largo de la vida, con lo cual estos padres van a cargar durante muchos años con este impacto físico, social, económico, emocional, etcétera. ¿Y qué le pasa a la familia? Una madre también me decía el otro día, mira Laura, es que cuando un niño enferma, enfermamos todos. Cuando un niño enferma, enferma toda la familia. No, está todo conectado y esto es importantísimo. Las familias describen niveles de ansiedad, depresión y estrés, ¿no? Son las 3 dimensiones de manera muy significativa por encima de la población general y, como decía, por encima de otras enfermedades médicas crónicas. El 90% de los padres describen un impacto espectacular a nivel emocional después del diagnóstico y, como comentaba, los datos de aquellas enfermedades sin diagnóstico. Pero para mí, algo también muy importante es que cuando se les pregunta a las familias, a los padres, no solo hablan de su impacto, sino que también dice que muchas veces no se les pregunta algo como ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? En las visitas médicas. Sino que además no se les ofrece la ayuda psicológica y muchos de los que la reciben, solo 1/3 reciben la ayuda que realmente necesitan. Y esto es importantísimo porque está muy demostrado que los problemas emocionales, el impacto en los padres, influye directamente en la adaptación que hacen los niños y los adolescentes de su propia enfermedad. Fijaros, la depresión y ansiedad de los padres multiplica por 2, duplica el riesgo de malestar emocional en los niños y en los adolescentes. Cuando los padres lo están pasando mal para enfrentar y afrontar y adaptarse a la enfermedad, está demostrado que esto impacta también en la comunicación, en la familia. Hay más conflictos, esto lo veo yo mucho en consulta. Los padres de repente cuesta el equilibrio y entonces aparece la sobreprotección. Pero claro, esta sobreprotección viene del miedo, el adolescente se rebela, ¿no? Y aparecen todas estas dificultades que son muy importantes también en la familia. Además, como os decía, hemos avanzado mucho en cuestión de género, pero todavía no lo hemos resuelto. Las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales de los niños y niñas con enfermedades minoritarias y esto está demostrado que ellas tienen más prevalencia de problemas de ansiedad y depresión. Y cuidado con los hermanos, han sido los grandes invisibles, ¿no? Durante mucho tiempo, pero hoy en día ya sabemos que los hermanos son los otros protagonistas y que tenemos que incluirlos también. Los hermanos muchas veces no entienden la enfermedad del hijo, viven también el impacto, el miedo de que ellos puedan enfermar, viven también el perder a sus padres, obviamente, ¿no? Cuando los padres tienen que acompañar al enfermo, etcétera. Vemos que el impacto está claro a nivel emocional, estamos yo creo que todos de acuerdo en que es una necesidad que tenemos que cubrir y se puede dar respuesta. El cómo lo hacemos, aquí yo vengo a ser un poco crítica, si me permites. Yo hablo de las luces y las sombras y yo creo que hay foros como esta, al final tenemos que decir la verdad, ¿no? También, para que podamos conseguir cambios. Como sabéis, la cobertura pública del Sistema Nacional de Salud garantiza la atención primaria, garantiza la atención hospitalaria y garantiza la atención a los servicios especializados. Pero esto no es del todo así. ¿No? Por ejemplo, la rehabilitación no está del todo cubierta, la atención psicológica, como habéis dicho, la sanidad pública no está del todo cubierta. O sea, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿En qué se traduce todo esto? Hemos conseguido muchas cosas. Muchas gracias, ¿no? A FEDER, a las asociaciones, las familias. Realmente tenemos un camino, unos avances que se han hecho.
pero tenemos pocos estudios sobre las intervenciones realmente eficaces. ¿Qué necesitan? Tenemos que hablar con las familias, tenemos que co-crear las intervenciones con ellos. Tenemos un drama en la ratio de psicólogos clínicos en la sanidad pública. En nuestro número de profesionales en España tiene la ratio más baja de psicólogos clínicos en Europa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si ya hemos visto la cantidad de enfermedades raras que hay, ¿cómo lo podemos hacer? Creo que también tenemos un problema no solamente en los hospitales, sino en la atención primaria. Nos movemos con falta de formación y falta de información en relación a las enfermedades raras y no solamente en los médicos, también en los profesionales psicólogos, compañeros que están en la primaria. Muchas veces lo que no conocemos tendemos a derivarlo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad en entender y en atender desde la primaria a los hospitales secundarios de la comunidad y los hospitales terciarios. Y hablemos de la inequidad. Sigue existiendo también hoy en día. Todavía, dependiendo del código postal, pues lamentablemente se determina que pueda haber un acceso distinto a los recursos. Con todo esto, ¿cómo lo hacemos en nuestro hospital en Sant Joan de Déu? 2 pinceladas o 3 pinceladas. Nuestro hospital está en Barcelona y es un hospital infantil y juvenil de referencia en la atención a enfermedades complejas, raras y graves, que trata más de 22.600 pacientes con enfermedades minoritarias complejas. El 12% del total de los pacientes que vemos en el hospital son este tipo de pacientes y familias. Es el centro que más niños con enfermedades minoritarias atiende en España y el tercero en Europa. Claro, con frecuencia ya sabemos que los pacientes con enfermedades minoritarias presentan problemas de salud mental, a veces porque los problemas de salud mental son un síntoma de la enfermedad que presentan, por ejemplo, niños con autismo y síndromes genéticos, o a veces por el impacto, ¿no? Niños con artritis idiopática, niños con lupus, etcétera. Desde nuestro equipo, que es el equipo de interconsulta y enlace, trabajamos en coordinación permanente con todos los equipos médicos, con reumatología, con gastro, con nefrología, con neurología, y también trabajamos en coordinación con la comunitaria, con los colegios, con los psicólogos de la comunidad, de los centros de salud de la comunitaria, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional, de reducir el impacto y de mejorar el afrontamiento de la enfermedad de estos niños y de su familia. Esto creo que no me va a dar tiempo, pero esto es tan importante a que me gustaría detenerme, si no ya compartiré la presentación porque me interesa que se entienda bien. Nosotros, que trabajamos en un hospital terciario, vemos cada día de nuestra vida mucho sufrimiento. Vemos a niños y a familias que sufren muchísimo, pero sabemos que no siempre el tratar farmacológicamente o el hacer una intervención psicológica es la solución, o no siempre debería ser la única solución. A veces, muchas veces, las personas, los pacientes y las familias necesitan un espacio de acompañamiento, necesitan sentirse comprendidos, necesitan que cuando alguien les preguntan cómo están, sea de verdad, estén preparados para escuchar la respuesta. Por eso sabemos que cuando no intervenimos directamente, nosotros no estamos abandonando. Y a veces digo a mis pacientes, ¿no? Los niños se ríen, digo, yo más que una psicóloga soy como un botón. A veces me activo y a veces me desactivo, pero siempre estoy en función de lo que se vaya necesitando y siempre en coordinación con los profesionales médicos. Con lo cual, no solamente el equipo nuestro de salud mental, sino todos los profesionales médicos que atienden a estos niños, cada visita es una oportunidad de acompañar y de ayudar a que la familia y el niño puedan adaptarse y entender mejor su proceso de enfermedad. ¿Cómo hacemos todo esto? Desde un punto de vista práctico, para mí la respuesta sería como podemos, la verdad, francamente, porque ya habéis visto, el hospital apuesta por la complejidad médica. Laura, perdona, te quedan unos 5 minutos, a ver si te da tiempo. Voy a clavar. Entonces, desde el punto de vista práctico, os decía, lo hacemos como podemos, francamente, pero sí tenemos muy claro el modelo teórico, sí tenemos muy claro qué es lo que necesitan, ¿no? Y al final nosotros abogamos por un enfoque transversal e integral, ¿no? Que se basa en un modelo de intervención escalonada, que ahora explicaré muy brevemente, que permita cuidar sin patologizar. Esto es muy importante porque las personas con enfermedades raras son personas sanas. Muchas veces, cuando los derivamos a servicios de salud mental de la comunitaria,
nos dicen, es que esta madre no la podemos coger porque está bien. Hombre, claro, son personas sanas, pero están sometidas a un estrés continuo, ¿no? Están como constantemente en medio del tornado, con la incertidumbre, con la amenaza, y eso tenemos que entenderlo. Nosotros trabajamos desde un enfoque centrado en la familia, siempre vamos a trabajar con el niño y con los padres, y que vamos a intentar dar respuesta a lo largo de la cronicidad. Trabajamos desde un enfoque preventivo, no tenemos que esperar a que los problemas ya estén instaurados. Va a ser muy importante trabajar con los médicos para que aprendan a detectar, para que aprendan a vigilar, que aprendan a preguntar, a darse cuenta cuando estamos en una situación de riesgo y saber entonces cuándo derivar a tiempo para que podamos implementar intervenciones basadas en la eficacia, ¿no? Yo siempre digo que a veces lo que intentamos es detectar la persona correcta en el momento exacto para darle la intervención correcta en el momento que necesita, ¿eh? Todo eso es el reto al que nos enfrentamos. La intervención escalonada es esta, la explico brevemente. Al final, la mayoría, todas las personas con un diagnóstico de enfermedad minoritaria sufren y tienen malestar emocional, pero sabemos que la mayoría son resilientes. Tenemos que ayudarles a que lo sean y a fortalecer los recursos que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, en un nivel de prevención universal, se encontrarían todas aquellas familias que quizás no necesariamente van a requerir una intervención psicológica, pero que con intervenciones relacionadas con la información, y por eso estamos trabajando en desarrollar webs donde se hable de las enfermedades minoritarias, donde se le explique a los padres, donde los adolescentes también entiendan en qué consisten sus tratamientos, en qué consiste la enfermedad. La información, por un lado, es clave a este nivel de prevención universal, y la formación. ¿Y la formación a quién? Y esto es algo en lo que estamos trabajando nuestro equipo, a los profesionales, ¿no? Yo les digo, a que adquieran la mirada psicológica. Cada visita es una oportunidad de poder ayudar y de poder entender esto. Estamos trabajando en una formación para que los profesionales tengan las herramientas suficientes y necesarias para saber cómo utilizar las palabras concretas, cómo escuchar realmente, y en el momento en el que detecten algo que ya ven como un indicador de riesgo, nos puedan derivar. En este segundo nivel, estos pacientes que los equipos médicos ya han podido detectar que preocupan y que están manifestando dificultades de adaptación importantes, para nosotros sería un nivel 2, y aquí implementamos intervenciones específicas. Por ejemplo, estamos haciendo un grupo para padres de hijos con enfermedades minoritarias de origen genético que se asocian a trastornos del espectro del autismo y a problemas de conducta. Es una intervención que ya hemos hecho gracias a una financiación de la Maratón de TV3, es el de GAP, y los padres han podido participar en un programa de varias semanas donde se les ha enseñado pautas de manejo educativas y ha sido francamente útil. Ojalá lo podamos mantener y podamos extrapolar. Es un reto específico esta población en concreto. Los padres sobre todo valoran que subjetivamente se sienten más capaces de afrontar la crianza de estos niños y sobre todo valoran como útil el efecto del grupo, el ver que no están solos y que comparten las experiencias. También hacemos terapia grupal con adolescentes con enfermedades minoritarias. Muchas de estas enfermedades en el grupo llevamos 3 ediciones grupales y las seguiremos haciendo. Son adolescentes con enfermedades reumatológicas, con lupus, con artritis, con enfermedades inflamatorias intestinal, con nefro. Son muy bonitas, son muy potentes realmente, y sobre todo han mostrado eficacia en disminuir la sintomatología depresiva y potenciar el sentimiento de apoyo emocional entre el grupo de iguales. Y por supuesto hacemos un grupo de padres también. En esto somos más nuevos, hemos hecho una edición de grupo de padres, ha sido una edición breve con un bloque de 4 sesiones en la que trabajamos aspectos que según la literatura nos demuestran como eficaces, ¿no? Que tienen que ver con la terapia de aceptación y compromiso, con estrategias de mindfulness y con estrategias de resolución de problemas. O sea, adolescentes, padres y luego algunos programas específicos, como os decía, niños con síndromes genéticos. Y un poco para ir terminando, bueno, tenéis aquí para mí los mensajes un poquito para llevar a casa, ¿no? Pues sabemos que los aspectos psicológicos de vivir con una enfermedad rara sin duda deben de poder reconocerse de verdad como una parte integral del abordaje. Para ello es muy importante la información y formación, la mirada psicológica, como os estaba comentando, que la enfermedad no para, ¿no? Que es una montaña rusa, que no se resuelve, que siempre hay angustia y que por eso va a ser muy importante cribar
estar muy pendientes, vigilar, preguntar para saber cuándo toca intervenir. Sabemos que la intervención temprana ayuda, disminuye la depresión, la ansiedad. Las derivaciones tienen que ser ágiles, las personas no pueden perderse en la burocracia y en las listas de espera. Con todo esto, ¿no? Para mí tenemos retos, pero tenemos compromisos como profesionales, todos los que trabajamos con pacientes y familias con enfermedad minoritaria. Tenemos el compromiso de convertir la rareza en conocimiento, tenemos que poder difundir, tenemos que poder saber, tenemos que poder convertir la espera en certeza y tenemos que poder convertir la incertidumbre en resiliencia. En Cataluña, ahí se me ha ido, tenemos los castellers, no sé si alguien lo conoce, ¿no? Que para mí ilustra muy bien de los castellers. Hay una imagen que es la piña, que son todas las personas que sostienen al casteller, que son las personas para que al final una niña pequeña, que es la enxaneta, corone la torre. Todos somos la piña, todas las personas alrededor del paciente y de la familia tenemos esta responsabilidad. Dura 10 segundos, pero permitidme que acabe con ella. Hola, me llamo Abril, tengo acondroplasia, tengo 7 años, me canso cuando leo y cuando escribo y cuando copio de la pizarra, y por eso hago religión. Tengo una señorita al lado que me ayuda. No todo lo que duele se ve, es invisible, pero está presente. Hagamos visible lo que también y sobre todo importa. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu participación. Tenemos ya en la mesa... ¡Uy, qué susto! Tenemos ya en la mesa a Cristina, a Aida y también a Jonathan, y vamos a abrir un turno de preguntas, así que estamos en ello. Te dejamos a ti en abierto, puedes quitar si quieres dejar de compartir la presentación, así te vemos bien, Laura. Perfecto. Así te vemos perfectamente. Pues nada, muchas gracias a todos. Han sido, la verdad, que unas ponencias muy interesantes. Es verdad que hubieran sido todavía mejor si os hubiéramos dejado a todos más tiempo. Está claro que hay mucho que contar en esta área, en el área de la psicología, pero vamos a seguir haciendo más jornadas de este tema, así que dispondremos de más tiempo también y más momentos para seguir hablando. Ahora sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta que hacer, algo que comentar, algo que añadir a lo que se ha comentado ya, pues este es el momento. ¿Hay alguien que quiera empezar? Bien. Te presentas cuando nos dices... Espera un poquito a hablar para que también Laura nos oiga a todos. Y te presentas y nos dices quién es. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Hola. Vale. Yo soy Bárbara, soy la pareja de Jonathan. Me gustaría destacar una cosita y luego hacer una pregunta. En primer lugar, yo tengo la experiencia propia de que con 17 años pasé por lo que luego yo, buscando en la lista de enfermedades raras, está catalogada como enfermedad rara, que es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué ocurre? Este síndrome, en teoría, yo pasé por un periodo de convalecencia, de rehabilitación muy largo, sobre todo la mental. Se supone que terminó. Entonces, o sea, quiero decir, esa enfermedad se supone que ahora mismo no convivo con ella, pero sí convivo con las secuelas que ella dejó en mi cuerpo. Entonces también me gustaría puntualizar que en ese tipo de enfermedades que vienen como un huracán sobre ti, que te ponen la vida patas arriba y te la cambian por completo. Yo tenía 17 años, encima era un periodo bastante sensible. Luego yo eché de menos, por parte también de, ya no solo de los servicios médicos, sino del servicio de psicología. A mí no me pasó, o sea, yo no tuve una enfermedad común, que no quito importancia para nada. Pero sí que es verdad que tener que luego rehacer mi propia vida con 18 años, habiendo tenido que pasar por algo
tan inesperado, que crea tanta incertidumbre, tantísimo miedo, no solo en el momento en el que lo pasas, sino de cara a enfocar la vida después, porque entras en un, te pones como el chip de, ¿y si me pasa esto? ¿Y si ahora de repente? Porque es algo que pues lo que digo, ya no solo te paraliza tu vida, este síndrome te paraliza por completo el cuerpo, o sea, te quedas paralizada. Entonces, muchas veces eché de menos el que se tratara o se abordara mi caso desde el punto de vista de que era una enfermedad rara, todo lo que conlleva, tanto para mí como para mi familia, a mi alrededor, algo que no te esperas, que no sabes cómo va a evolucionar, no sabes cómo abordar, aunque sí que es verdad que es de las que, yo creo que es de las que en los hospitales, por ejemplo, un poco controlan un poquito más, porque me dijeron que algún caso al año tenía más del que el mío tenía. Entonces sí que es verdad que en ese sentido, no solo las personas que conviven diariamente con una enfermedad rara, sino las que hemos tenido que hacer frente a las consecuencias que una vez que se supone que termina la convalecencia tienes que enfrentar en tu día a día. Y luego la pregunta la hago ya directamente. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de personal docente, sí que me gustaría a cualquiera de los ponentes, que sé que es un ámbito muy grande, es generalizar mucho, pero desde el punto de vista como profesional, soy también maestra de pedagogía terapéutica, ¿qué se echa de menos por nuestra parte, desde el mundo de la psicología, desde el ámbito de las enfermedades raras? No sé. ¿Yo puedo hablar? Puedes empezar, Laura. Necesito disparar. Bárbara, no es una cosa menor un Guillain-Barré. ¿No? Que estabas diciendo, bueno, hay ¿no? Hay otras enfermedades. Hablas de una cosa muy importante. Yo he tenido, ¿se me escucha bien? Muy bien. Vale, he tenido que pasar muy rápido mi modelo ¿no? nuestro modelo de atención, ves que es muy importante y viene muy a relación de lo que decía Bárbara del Guillain-Barré. En la enfermedad y en el venir al hospital, en lo médico, hay millones de situaciones que son potencialmente traumáticas, ¿vale? Que den un diagnóstico, que los niños reciban un tratamiento. Tengo un paciente ahora con 10 años con un Guillain-Barré. Ha salido de un Guillain-Barré hace 2 semanas, ahora mismo. Y en el Guillain-Barré hay que estar porque es altísimamente traumático. De repente solo funciona tu cerebro y deja de funcionar todo tu cuerpo. Y él tiene ahora síntomas de estrés postraumático. Tiene 10 años. Y me dice, yo es que recuerdo, que no entienden nada, por eso la información dice, yo solo recuerdo despertarme y decirme, no poder hablar y decirme que lo que había pasado, el médico me decía era que mi sistema inmune, los soldaditos de mi cuerpo, se estaban atacando entre ellos. Claro, y me decía, entonces, me voy a morir, porque si mis ejércitos no se están atacando a ellos mismos. Entonces, esto es súper importante entenderlo. Por eso es muy importante que haya equipos de interconsulta y enlace en los hospitales, no solamente en la comunitaria, no solamente... Y somos pocos, ¿no? Esta es una de las luchas. Nuestro equipo lo que hace es esto, pero imaginaros, dar respuesta a todo. Pero esto es importantísimo y esto es la intervención preventiva, el poder entender que esa situación, que eso que ha pasado, que esa vivencia médica es potencialmente traumática y que de no hacer una intervención en ese momento, a veces no es una gran intervención, pero de no hacer la intervención correcta en el momento adecuado, se nos complica, ¿no? Como el efecto de bola de nieve. Entonces esto, ¿no? Quería como pararlo. Y la pregunta se me ha olvidado. Vuelve a decirla. Yo preguntaba que ahora, como maestra de pedagogía terapéutica, yo me pongo, o sea, desde mi punto de vista, los profesionales que trabajáis en el ámbito de la psicología y más concretamente con enfermedades raras, ¿qué se echa de menos? O sé que es muy grande, es algo muy global, o sea, son muchos factores y muchos ingredientes los que tendrían que intervenir, pero ¿qué se echa de menos desde el punto de vista educativo al personal docente para eso,
llevar lo que es un niño con enfermedades raras, con enfermedad rara, que me diga. No sé si mis compañeras quieren decir algo. A ver, Aida, ¿empiezas tú? Como queráis, sí. Si quieres contestar tú, Laura, y si no, empiezo yo, como quieras. Vale, pues no, ya que estoy. Vale. Es que es una muy buena pregunta, porque realmente ¿no? ¿Qué necesitan los profesores? Necesitan ayuda. Lo hacen como pueden, pero si no entienden, no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso cuando trabajamos con un niño con una enfermedad minoritaria es mucho más complejo, porque no tienes un paciente, tienes 6 pacientes. Tienes al niño, al colegio, a los padres, a los amigos, al de los extraescolares, tienes todos estos pacientes. Entonces, la coordinación tiene que ser estrecha. Tienen que entender qué es lo que necesita, tienen que entender realmente cuál es el impacto invisible, tienen que entender que si el niño no hace educación física no puede estar sentado mirando cómo lo hacen los otros, que hay otro tipo de adaptaciones. Entonces, aparte de los recursos, que evidentemente no voy a entrar en esto, que también creo que tenemos que ser más eficientes en la comunicación, tenemos que ser más eficientes en la coordinación entre nosotros, entre los diferentes dispositivos. Entonces, necesitan ayuda. Necesitan entender, necesitan información y coordinación. Yo un poco en la misma línea de lo que ha dicho Laura, en realidad, porque lo que se necesita es información por parte del personal docente, pero pues también es verdad, ¿no?, que los recursos con los que contáis son los que son, que los tiempos con los que contáis son los que son y que es algo tremendamente complejo. Entonces sí que estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Laura, que realmente lo que necesitaríamos es favorecer una adecuada coordinación pues entre todos los personajes agentes, ¿no?, que están trabajando con los niños, porque es complicado, es muy complicado. Yo creo que información y formación. Sí. Porque muchas veces cuando buscamos formación nos aparecen más concretamente situaciones que se dan como con las enfermedades más generales que se van habitualmente, autismo, TDAH, este tipo de cosas que vemos con más frecuencia. Pero claro, si tampoco podemos formarnos o tenemos recursos formativos más enfocados a este tipo de cosas, aunque veamos una en 3 años de docencia, por ejemplo, un caso me refiero, pero es que al final es un niño, es una persona. Entonces, tienes que conocer no solo cómo es él, qué le pasa, a todo su contexto. Y sí que es verdad que yo creo que información y formación. Bueno, sí, en la misma línea. Esa coordinación de los diferentes entes que estamos ahí trabajando, esa formación, y bueno, pues ese conocimiento también que a lo mejor pecamos en no difundir suficientemente, como pueden ser, pues eso, el CEO en FEDER, que telefónicamente va a dar esa información cada vez que se llama, o el SIA aquí, que es similar en funciones y que justamente nosotros sí que tenemos muchas llamadas de profesores, de profesionales que están y que nos presentan un caso y entonces les damos esa formación en ese momento, pero indudablemente toda la formación que se pueda dar a más, ¿no? Nosotros tenemos unas jornadas para octubre con el hospital, pues ese tipo de cosas pueden ser muy interesantes, donde vamos a ir allí todos los profesionales que estamos aquí, o parte de ellos, a explicarles cómo trabajamos con las enfermedades, qué pasa, qué ocurre, para sensibilizar a esos profesionales y que es lo que decía, a ver, que no me acuerdo cómo se llama, Laura, esa mirada psicológica desde los diferentes profesionales cuando ven pues a una persona, a un niño con una enfermedad rara. Dejarme que añada brevemente y luego hay que entender que tener un alumno con una enfermedad minoritaria tenemos que ayudar a que lo vean no como una carga, es una oportunidad muy potente en la vida, en la mirada de los demás, de los iguales, ¿no? De trabajar en valores, ¿no? No verlo tanto como una carga, no ayudar y acompañar, ¿no? La información y formación ayuda, pero es muy importante que nos lo creamos realmente, porque es que es así.
es una oportunidad y tenemos, ¿no?, que hacerlo extensible a los demás compañeros en momentos especialmente sensibles, que es la primera infancia, entre los 6 a los 8 años, y la etapa de la adolescencia. Serían como los dos momentos más complicados. Una pregunta más y ya hacemos el descanso. Gracias por esta oportunidad. Yo quería preguntar en general, quien quiera contestar, cuando se habla de la vivencia subjetiva, ¿no?, de la enfermedad en este caso, ¿no?, ¿cómo se traslada a muchas veces protocolos estandarizados? Me refiero que, bueno, pues al final está ahí un poco el profesional que está detrás, el equipo interdisciplinar, toda la gente que está interviniendo, pero ¿cómo se puede trasladar esa experiencia subjetiva a un protocolo establecido, de alguna manera, ¿no?, que al final tendemos a trabajar todos los profesionales? Y luego me quedo con palabras que me resultan muy, muy interesantes: co-crear, transversal, sin patologizar, resiliencia, mirada psicológica, y creo que también se requiere de proactividad por parte del profesional. Muchas veces, hasta que no nos encontramos con el tema, ¿no?, con la situación, con la persona, no nos ponemos las pilas o derivamos directamente por falta de conocimiento e información, que es muy legítimo, evidentemente, porque si no nos manejamos en la situación. Pero es decir, que muchas veces falta educación, un poco lo que ha dicho también ahora mismo Laura a última hora, de verlo como una oportunidad, y al final se está poniendo en jaque a la sociedad en general, desde la educación a la atención primaria en sanidad y en general la sociedad. Partimos de la vulnerabilidad del ser humano, y concretamente esta vulnerabilidad, cuando es una enfermedad con una etiqueta en concreto, mucho más específica todavía, ¿no? Entonces, bueno, sí. Gracias. Perdona, un segundito, ¿puedes presentarte? Para que vale, bien. Soy Sonia, soy trabajadora social y venimos con un grupo de Aranda que se están formando para trabajar con colectivo dependiente, y consideramos que esta jornada, ya vinimos a las anteriores de accesibilidad cognitiva y nos resultan muy interesantes, y aquí estamos. Bueno, Aida. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo es que diría que también parte del trabajo que tenemos que hacer a nivel profesional es desglosar un poco todos esos protocolos que tenemos y adaptarlos a cada caso, ¿no? Y también revisar constantemente los protocolos, porque aparecen cuestiones nuevas, aparecen cosas que nunca hemos abordado antes. Entonces, es tremendamente complicado realmente estandarizar algo que es profundamente individual, pero sí que es verdad que hay como ciertas, bueno, pues digamos ciertos puntos que sí que suele haber en común, pero yo sí que diría, ¿no?, que siempre tener como una continua revisión y un continuo trasladar el protocolo a la persona, más que guiarnos, ¿no?, estrechamente y rígidamente en base a esos protocolos. Voy a añadir algo más. ¿Una cosa? Perdona, sí, perdona. No, ibas a lo que comentaba Aida del protocolo. Tú comentabas, la pregunta era cómo esa vivencia subjetiva luego se puede atender desde un protocolo. Realmente, más que el protocolo, lo mejor es hablar de un procedimiento que te ayuda a trabajar, ¿no? Te ayuda a trabajar en un equipo multidisciplinar, pero realmente el protocolo no es una norma. O sea, tú a la hora de estar con esa persona, sigues también tú haces tu terapia o haces tu tratamiento de manera individual y adaptada a las necesidades de la persona. Como hemos visto, yo creo que en las 3 presentaciones, la forma de trabajar es siempre de manera individual, es adaptándonos a esas necesidades, ¿no? El protocolo simplemente, digamos, es un contexto que nos ayuda a trabajar en una entidad y en el equipo, ¿no? El protocolo o procedimiento, más bien ya hablamos de nosotros aquí de procedimientos. Es por si va por ahí encaminado un poco lo que preguntabas o yo lo he entendido mal. Laura está levantando la mano. ¿Puedo...? Sí, Laura, habla.
Vale, la pregunta de Sonia es excelente, porque además ha hablado de la experiencia subjetiva. Está tremendamente demostrado que el impacto psicológico no depende tanto de la gravedad de la enfermedad, sino de cómo valora, de cómo es la experiencia subjetiva. De manera que nos podemos encontrar con pacientes con enfermedades que uno dice son tremendamente graves y que tienen un impacto psicológico mucho menor de otras. Esto es súper importante recogerlo. Y para recogerlo tenemos que preguntarlo. Y para preguntarlo, en los protocolos, incluir escalas que valoran la experiencia subjetiva son muy importantes, ¿no? Y luego, relacionado con esto, para nosotros, en la interconsulta de enlace, los protocolos sí que son muy importantes, pero son protocolos multidisciplinares. Es importantísimo, por ejemplo, en nefro, ¿no? Yo que soy referente del paciente de nefro y de reumatología, tenemos un protocolo multidisciplinar con el nefrólogo, con la trabajadora social, ¿no? Con la compañera, con salud mental, etcétera, etcétera. De manera que todos tenemos un algoritmo, tenemos muy claro una serie de cosas. Esto es muy importante porque ayuda a los profesionales médicos, ¿no?, a saber en determinados momentos qué tienen que preguntar y por no la experiencia subjetiva, el impacto emocional, etcétera. Entonces, es importante que haya protocolos multidisciplinares en este contexto y, como decían todas mis compañeras, evidentemente luego flexibilizar sobre todo nuestra intervención. Pero el recoger esta experiencia subjetiva, no dar por supuesto que una enfermedad que podemos decir algo menor, algo que no tiene impacto, va a tener menos impacto, porque no es así, ¿eh? Y al revés. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, tenemos que hacer el descanso. Quedan muchas preguntas y comentarios aquí guardados para las próximas veces. Agradeceros a los ponentes vuestra participación y además felicitaros, daros la enhorabuena por el trabajo que realizáis, porque es muy bonito, pero trabajar con enfermedades raras también es duro y como bien decía Laura al final, faltan profesionales de la psicología para que ese trabajo sea más completo y se pueda realizar mejor. Os invitamos a un café ahora, estamos media horita y luego empezamos la mesa de investigación. Os hemos dejado en las carpetas una encuesta y sí que os agradecería que las dejarais antes de iros, las encuestas en la mesa de la entrada, porque nos interesa mucho vuestra opinión. Así que nada, os esperamos en media horita, 20 minutos, media hora. Gracias. Laura. ¿Laura? Dime, estoy aquí. Sí,